Noticentro 1, CMI. Empieza cuarentena estricta en 3 nuevas localidades de Bogotá. Suba, Engativá y Barrios Unidos en confinamiento. Alcaldesa dice que cuarentena estricta ha funcionado. Movilidad se ha reducido en un 50%. Suba, la segunda localidad de Bogotá con más casos de contagio para COVID. Hospitalizan al gobernador de Antioquia por COVID. Empieza tercera cuarentena por 4 días en Medellín y en el Valle de Aburrá. Demandan a hospital y funeraria en Barranquilla por error en manejo de cadáveres. Joven en Bogotá con hipertensión se quedó sin trabajo. Lo despidieron. Colegio en Florida Blanca, Santander, obliga a estudiantes a ir a clases presenciales. Economía en Europa entra en recesión por impacto del COVID. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Suba, Engativá y Barrios Unidos son las 3 localidades que ya están en cuarentena estricta desde la medianoche. Suba es la segunda localidad de la capital con más casos de COVID-19, superando la barrera de los 10.000 infectados por el virus. Esta mañana la alcaldesa Claudia López hizo un balance de las cuarentenas estrictas. Diana Giraldo, ¿cómo comenzó la cuarentena en Suba y qué dijo la alcaldesa? Hola, muy buenos días. Suba, la localidad más grande de Bogotá, con 1.300.000 habitantes, entró en cuarentena estricta este viernes y por 14 días. Recordemos que en esta zona estará prohibido a partir de hoy la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana. Además, la gente solo podrá abastecerse entre las 5 y las 8 de la noche. Después de esa hora nadie podrá estar en las calles. Nosotros hicimos un recorrido durante la mañana por esta localidad y evidenciamos que se redujo muchísimo la cantidad de gente en sus calles. Además, evidenciamos que se cerró el comercio no esencial. La alcaldesa Claudia López estuvo justamente recorriendo esta localidad, también Engativá y Barrios Unidos, y entregó un balance de lo que han sido estos primeros días de cuarentena en las localidades. Ha dicho que se redujo en un 50% el movimiento en las 8 localidades en las que entraron en cuarentena en un primer momento, posteriormente en las 5, y ahora empieza el balance de esta nueva cuarentena, el tercer grupo que arranca el día de hoy hasta el próximo 14 de agosto. Escuchemos lo que dijo la mandataria capitalina. Como se comporta el índice de movimiento en la ciudad, se comporta el índice de RT de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué han logrado las cuarentenas sectorizadas? Bajar más o menos 50% el nivel de movimiento y de interacción de gente que había en la ciudad. Cuando ese indicador baja, ese sí lo podemos medir minuto a minuto. Sabemos que ha bajado en promedio 50% en las localidades que han ido a cuarentena. Cuando ese indicador baja así, lo que sabemos es que a las 2 semanas el RT muestra que bajó. El alcalde local de Suba, Julián Moreno, confirmó esta mañana que dio positivo para coronavirus y está cumpliendo una cuarentena estricta. Recordemos que Suba tiene hasta el momento más de 10.300 casos positivos de coronavirus, 4.300 personas se han recuperado y cerca de 300 han fallecido. Información que originamos en directo desde el noroccidente de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y Engativá es otra de las localidades en cuarentena estricta. Desde 11 puestos de control, autoridades monitorean el cumplimiento de la medida que irá hasta el próximo 14 de agosto. Natalia Dávila, buenos días. ¿Cómo comenzó la cuarentena en Engativá? Margarita y televidentes, buenos días. Pues el panorama aquí en la localidad de Engativá en las primeras horas de cuarentena estricta hasta el momento es normal. Algunos establecimientos de comercio no han acatado esta medida de restricción y han decidido pues no cerrar sus puertas. Hay que recordar que son pocos, la mayoría sí han decidido acatar esta medida restrictiva y han cerrado el servicio. Sin embargo, en el recorrido que hemos hecho por algunos de estos barrios, hemos identificado como por ejemplo establecimientos comerciales como ópticas que no prestan ningún servicio de emergencia, establecimientos también de tecnología y de telecomunicaciones e incluso papelerías no han cerrado sus puertas y siguen prestando servicio a los ciudadanos. Hemos hablado también con algunos bogotanos que residen en esta localidad del occidente de Bogotá e incluso algunos de ellos nos han dicho que no sabían que hoy iniciaba la cuarentena estricta en esta localidad. Por eso el llamado de la alcaldesa local de esta localidad y también de la alcaldesa mayor de Bogotá es a que los ciudadanos acaten esta medida, se resguarden en sus viviendas y no salgan durante estos 14 días de restricción. Recordemos
recordemos que las únicas personas que pueden salir de sus viviendas son aquellas que estén dentro de alguna actividad esencial o aquellas personas que necesiten salir a abastecerse de productos de primera necesidad. Los únicos establecimientos de comercio que deberán estar abiertos son los supermercados y las farmacias. La alcaldesa local de esta localidad ha dicho que durante el día de hoy se impondrán comparendos pedagógicos para las personas que no justifiquen su salida a las calles, pero que a partir de mañana los ciudadanos que sean sorprendidos en las calles infringiendo esta medida, pues tendrán que pagar una multa cercana al $1.000.000. Es importante recordar que a la fecha el número de personas contagiadas por COVID-19 aquí en esta localidad ya se acerca a las más de 7.300 personas, por lo que el llamado es a acatar esta medida, a cumplir la cuarentena de 14 días y a resguardarse en sus viviendas. Nosotros, por supuesto, ampliaremos esta información más adelante, pero también hablaremos sobre el drama que están viviendo muchos ciudadanos, incluso más de 1 millón de bogotanos que sufren de patologías crónicas en medio de esta pandemia. Y es que conocimos el caso de un joven de 20 años que sufre de hipertensión y desafortunadamente perdió su trabajo por no poder teletrabajar. Pidió una certificación, una incapacidad médica a su EPS y la EPS también se la negó. Por esta razón quedó sin trabajo y es el único hombre de la casa que puede ayudar a su familia a salir adelante porque vive con su abuela de 77 años y con su hermano que también tiene una patología crónica. Más adelante les contaremos también la historia de este bogotano. Continúe, Margarita, usted con más noticias. Natalia, gracias. Y Barrios Unidos es la tercera localidad de Bogotá en confinamiento y Stig Luengas está en el lugar. Stig, buenos días. Hola Margarita y televidentes, muy buenos días. La localidad de Barrios Unidos está conformada por al menos 274.000 habitantes y el balance más reciente de lo que es esta cuarentena estricta que está por cumplir casi 12 horas lo va a entregar el alcalde local Antonio Carrillo. Bienvenido a CMI, alcalde. Cuéntenos en detalle qué ha sucedido durante estas casi 12 horas de cuarentena estricta en Barrios Unidos. Muy buenos días a todos los televidentes de CMI La Noticia. Efectivamente llevamos 11 horas de iniciar nuestra cuarentena estricta, un balance positivo. Afortunadamente la comunidad de la localidad de Barrios Unidos ha acatado toda la normatividad vigente para quedarnos en casa, para cuidarnos y proteger a nosotros mismos y a nuestras familias. Alcalde, en este momento, ¿cuántos contagiados hay en la localidad? Y vemos que hay una larga fila en este momento porque algunas personas salieron a tomarse la prueba del COVID. Cuéntenos detalles de esto. Sí, tenemos en este momento, según los datos de la Secretaría de Salud, tenemos 1.487 personas contagiadas, de las cuales afortunadamente ya tenemos un registro de 551 personas recuperadas, una cifra espectacular. Efectivamente, hoy estamos también haciendo toma de muestras con apoyo de la Secretaría de Salud y como ven ustedes, las personas vienen, se toman la muestra y esperan el resultado 6 días aquí en la localidad. Muchas gracias, alcalde. Y también hoy la Policía de Tránsito y Transporte hizo una recomendación y un llamado a todos los capitalinos para que se cumplan las medidas de cuarentena estricta en las localidades, porque a la fecha ya se han impuesto más de 60.000 comparendos por parte de las autoridades. Teniendo en cuenta que llevamos más de 66.000 conductores sancionados desde que inició el aislamiento, estamos realizando campañas en las nuevas localidades que ingresan el día de hoy. Tenemos más de 40 puestos de control distribuidos en todas las localidades que están priorizadas en la ciudad, Policía de Tránsito, Policía de la Ciudad de Bogotá, con la Alcaldía Mayor, y venimos trabajando también con todos los temas de bioseguridad. Recordemos que la multa es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. En la localidad de Barrios Unidos han muerto por COVID-19 al menos 67 personas. Sin embargo, es una de las localidades con menor cifra de fallecidos y también de contagiados. Es por ahora la información desde la localidad de Barrios Unidos, informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. En el Valle del Cauca se va a extender el toque de queda durante todo el mes de agosto de 10 de la noche a 5 de la mañana, excepto en Buenaventura y Cali. Sebastián Bedoya, entonces, ¿qué medidas se van a aplicar en Santiago de Cali? Margarita, televidentes, muy buenos días. El toque de queda los fines de semana será desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entre semanas se mantiene como viene rigiendo hasta el momento, es decir, entre las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. La ley seca se mantendrá hasta las 6 de la mañana del próximo lunes, es decir, que en el resto de la semana se levanta esta restricción que estaba estipulada en el decreto pasado. También el alcalde de Cali en estos momentos continúa en una reunión definiendo otro tipo de medidas que podría implementar aquí en la ciudad. Recordemos que hasta el momento hay 6 comunas en alerta roja y el resto de la ciudad
permanece en alerta naranja. La Gobernación del Valle del Cauca también extendió este toque de queda en 40 de los 42 municipios del Valle entre las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Cali y Buenaventura no entran por ser distritos. En otras noticias van a observar ustedes en estos momentos imágenes de la protesta que adelantan algunos representantes del sector gastronómico. Están realizando una caravana desde el sur y avanzará por toda la ciudad hasta llegar aquí a la alcaldía. Ellos le están pidiendo algún tipo de ayuda a la administración municipal luego de mantener todos estos meses cerrados su comercio. No obstante, el alcalde a través de su cuenta en Twitter ha dicho que entregará algunas ayudas a estas personas que hoy están protestando en la ciudad. Es por ahora la información. Seguiremos atentos a cualquier decisión que tomen aquí en la alcaldía de Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora permanece hospitalizado el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien es positivo para COVID y que fue trasladado a un centro clínico por dificultades respiratorias. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Cómo está la salud del gobernador? Hola, buenos días. Según informaron voceros de la Gobernación de Antioquia, el gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez, se encuentra estable y consciente. Fue remitido a un centro asistencial, exactamente a la zona de hospitalización por dificultades respiratorias que habría sufrido en las últimas horas. Recordemos que él es portador de COVID-19 y aunque permanecía en su casa bajo aislamiento, cumpliendo con su agenda de trabajo y según él había manifestado en buenas condiciones de salud, incluso había mencionado que era asintomático, tuvo estas complicaciones en las últimas horas. Hoy se informó que va a tener una jornada de chequeos médicos y que una vez se cumplan estos exámenes sería dado de alta en las próximas horas. Estamos entonces a la espera de que indiquen cómo avanza el estado de salud del gobernador. Y a las 11:11 de la mañana me encuentro en una de las esquinas de la avenida de San Juan, que es una de las más concurridas de Medellín y también zona de comercio. Está hoy así, completamente sola, porque se cumple la tercera jornada de cuarentena estricta en la ciudad y también en el área metropolitana, en donde, recordemos, nadie puede salir a las calles. El comercio, como se ve al fondo en los establecimientos, está cerrado, solamente se hacen ventas a través de domicilio. Sin embargo, en un recorrido que hemos hecho durante toda la mañana y como vemos aquí, algunas personas de trabajos informales deben salir a las calles para hacerlo el denominado rebusque. Buenos días. Buenos días, joven. ¿Por qué salir hoy a las calles si está prohibido con esta cuarentena? Porque necesitamos salir a buscar la comida, pagamos arriendo diario y cosas así, pues eso es lo que nos motiva a salir día a día a la calle a buscar la comida, por el dinero. Bueno, usemos el tapabocas y finalmente ustedes les han dado algún tipo de ayuda para poder permanecer bajo aislamiento. No, nada. Nosotros mismos compramos entre implementos, tapabocas, guantes, alcohol y tenemos nuestras pocas cosas. No, nadie nos ayuda así como tal, no tenemos ayuda del gobierno de nada. Bueno, muchas gracias. Son los contrastes entonces a esta hora en la ciudad en donde hay mucho flujo vehicular porque muchas de estas personas salen y compran a través de los domicilios, pero recordemos que esta cuarentena estricta estará hasta el próximo domingo 2 de agosto y que se podría extender si se suma la de la Gobernación de Antioquia, que bajo el estado de alerta roja serían 7 días más. En minutos les tendremos detalles de estas y otras noticias desde Medellín. Yusi, nos encontramos más adelante y vamos por ahora a una pausa comercial, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, espere. Estudiantes en Colegio de Florida Blanca, Santander, obligados a ir a clases. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. La Secretaría de Salud de Barranquilla confirmó un pliego de cargos por el caso de la mala disposición de cadáveres en el pico alto de la pandemia entre mayo y junio. Los implicados deben responder en 15 días. Jorge Castro, ¿quiénes son los demandados? Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días. Los demandados y los implicados en este proceso son la Clínica El Prado de Barranquilla y la funeraria Jardines de la Eternidad. El error en la entrega de 2 cadáveres llegó a que se involucraran a otros 2 fallecidos en el centro asistencial. Finalmente no se ha podido exhumar el cuerpo de los 2 cadáveres que fueron sepultados equivocadamente con otras identidades por disposiciones del Ministerio de Salud. De acuerdo con lo que se ha expresado por parte de las autoridades de salud,
ya se cuenta a partir de este momento con 15 días por parte de estas instancias para responder a los requerimientos que se están haciendo. Sobre este mismo hecho, la Fiscalía había manifestado que desistía de las denuncias que habían presentado familiares, unas denuncias de carácter penal. Y mucha atención que acaba de conocerse una decisión de la Alcaldía de Barranquilla en las últimas horas. La capital del Atlántico acaba de pasar de alerta naranja a alerta amarilla. Se ha bajado a esta alerta por la baja en la ocupación de las camas UCI en la ciudad de Barranquilla. En este momento es del 52% y cuando se tomó la decisión el 16 de junio pasado, la ocupación de las camas UCI en la ciudad de Barranquilla era del 90%. Igualmente se ha presentado una reducción considerable en los casos positivos de COVID-19 y en la letalidad. Ayer se conoció el fallecimiento de 13 personas. Más adelante tendremos el desarrollo de esta noticia desde Barranquilla. Jorge, gracias. Sí, en Cartagena los homicidios aumentaron en un 5% este año. En su mayoría estos asesinatos están asociados al sicariato y se cometen en gran parte en el suroriente de la ciudad. Tatiana Rodríguez, ¿qué es lo que está pasando con la inseguridad? Margarita, televidentes, muy buenos días. Son 120 los homicidios que se han presentado en lo corrido de este año en la capital de Bolívar y precisamente yo me encuentro con el general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. General, muy buenos días. ¿Por qué el aumento de los homicidios? ¿A qué van asociados y en qué porcentaje se han aumentado en la ciudad? Buenos días, Dios y Patria. La Policía Nacional junto con la Fiscalía General de la Nación registra 120 homicidios producto en primer lugar de riñas ocurridas en diferentes sectores de la ciudad de Cartagena y sus corregimientos. En segundo lugar, asociados a sicariato por retaliaciones entre estructuras de narcotráfico local y en tercer lugar por violencia intrafamiliar y hechos pasionales. ¿En qué lugares de la ciudad se cometen mayormente estos homicidios, general? Tenemos concentración de la actividad delincuencial producto de atracos en barrios como Los Alpes, donde ocurrió recientemente un homicidio, pero mayoritariamente las riñas, que ha sido como el factor determinante en las muertes, se producen en sectores como El Pozón, Nelson Mandela y los cerros de Albornoz. ¿En qué medida se han esclarecido todos estos homicidios durante lo corrido de este año? La mayoría de estos casos, particularmente los que son cometidos en riña, ha tenido la posibilidad la Policía Nacional de capturar en flagrancia a sus autores y en investigación criminal, de acuerdo pues a la actividad con la Fiscalía General de la Nación, se ha capturado en total a un número importante de personas vinculadas a estos casos, 60 en total, lo que representaría el 54% de los homicidios esclarecidos. Muchísimas gracias, general Henry Sanabria. Por ahora es la información desde Cartagena. Más adelante ampliaremos esta noticia. Gracias, Tatiana. Y Noticentro 1 CMI confirmó hoy que en un colegio de Florida Blanca, Santander, los alumnos están asistiendo a clases presenciales pese a la prohibición del gobierno. Ana Mercedes Ariza, ¿por qué obligan a estos muchachos a ir al colegio? Hola Margarita, televidentes, cordial saludo. Pues este insólito hecho se registra aquí en el municipio de Florida Blanca, Santander, y precisamente vamos a buscar a la Secretaría de Educación del municipio para conocer por qué, estando prohibido, asisten niños a clases presenciales en colegios en esta localidad. Secretaria Giselle Portilla, bienvenida a CMI Noticias. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ustedes permiten que hayan clases presenciales? Buenos días. No señora, los lineamientos del Ministerio de Educación son claros, permiten la alternancia de los chicos en las instituciones educativas a partir del 1 de agosto. ¿Pero usted sabía que esto estaba pasando? No señora, no teníamos conocimiento. En las últimas horas nos llegó la información y el día de hoy vamos a actuar. Pero lo que su merced me preguntaba que por qué permitíamos, no señora, no está permitido todavía a la fecha estar en las aulas en alternancia o en presencialidad. ¿Por qué lo hace entonces este colegio, doctora? Tenemos que indagar, como le digo, vamos a hacer las averiguaciones el día de hoy y vamos a instaurar todo lo que debemos que hacer desde la administración municipal. Pero la señora dice, rectora dice que tengan permisos. ¿Ustedes han emitido este tipo de permisos? No señora, a la Secretaría de Educación no nos ha llegado ninguna solicitud de permiso para que los chicos puedan estar en las aulas de la institución educativa. Bueno, doctora Giselle Portilla, muchísimas
Muchísimas gracias. Pues vamos a estar pendientes y en la próxima misión presentamos el desarrollo de lo que va a pasar en este colegio en Florida Blanca, Santander, donde los niños están asistiendo clases, pese a que es uno de los municipios con mayor presencia de casos de COVID en la región. Es todo por el momento para Noticentro 1, CMI desde Bucaramanga, informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. Gracias, Ana Mercedes, las historias de la pandemia. Y al regresar a Noticentro 1 CMI, después de la pausa, espere, Europa en recesión por el impacto del coronavirus. La economía de Europa entra en recesión debido a la crisis causada por la pandemia. En Hong Kong aplazan por un año las elecciones legislativas y Nepal abre nuevamente al público el Monte Everest. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La pandemia del coronavirus continúa haciendo estragos en el mundo y en especial en sus economías. Esta vez Europa anunció una fuerte contracción de su economía del 12,1% y su entrada en recesión. Mientras, el virus sigue inexorable en América Latina, donde México superó a Reino Unido en número de muertos y países como Vietnam o Islas Fiji registran sus primeros decesos. El gobierno británico, por su parte, decidió aplazar al menos 2 semanas la nueva fase de desconfinamiento, inicialmente prevista para mañana, ante el aumento de casos de coronavirus. Ante una pandemia que parece imparable y un balance de pérdidas cada vez más alto, en especial en América Latina, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud se reunirá nuevamente hoy, 6 meses después de haber decretado la alerta mundial. Mientras la comunidad internacional sigue avanzando en busca de una vacuna contra el coronavirus, los científicos también investigan las posibles secuelas que puede dejar el virus en las personas recuperadas. Un estudio publicado por una reconocida revista médica advierte que cerca del 80% de los pacientes recuperados analizados han tenido algún tipo de problema cardíaco. A su vez, un 60% sigue padeciendo problemas en el miocardio luego de haberse recuperado del virus. La investigación continúa analizando las graves consecuencias que el virus puede dejar en el corazón de las personas que lo padecen. El gobierno de Nepal anunció la apertura para la escalada del Monte Everest, el más alto del mundo, y de otros 414 picos de la cordillera del Himalaya, para las expediciones de fin de año con el objetivo de impulsar el sector turístico, pese a la incertidumbre sobre la pandemia. Nepal había cerrado sus fronteras en marzo por el brote del coronavirus, justo antes del inicio de la temporada turística en la que miles de alpinistas se desplazan al Himalaya. Ahora el país afirma haber controlado los contagios, por lo que pusieron fin al confinamiento nacional. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, confirmó que aplazará un año las elecciones legislativas previstas inicialmente para el próximo 6 de septiembre debido al empeoramiento de la pandemia del COVID-19 en la ciudad y a la aglomeración de personas que significaría una votación masiva. Lam invocó una ley que otorga poderes de emergencia para decretar esta proposición, que se produjo luego de que China vetó a 12 candidatos pro democracia. Nuevos documentos que están en el poder de la Fiscalía y obtenidos por la prensa inglesa revelan las monstruosidades de las que participó Ghislaine Maxwell, la expareja del financista multimillonario Jeffrey Epstein, y que involucraron a menores de edad. De acuerdo a la declaración de una de esas víctimas, la mujer de 58 años participaba activamente de orgías con niñas de 15 años, con otros poderosos empresarios y hombres de la vida pública de todo el mundo. La tormenta Isaías se convirtió esta madrugada en huracán categoría 1 al sur de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de hasta 130 kilómetros por hora. A su paso por República Dominicana, Isaías dejó graves daños a la infraestructura y una persona muerta. Ahora, el ojo del huracán está ubicado en el sur de las Bahamas y avanza en dirección al noroeste a unos 30 kilómetros por hora y está previsto que toque muy pronto tierra en una isla y que mañana pase por el sur de Florida. Estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos en este segundo bloque de Noticentro 1 CMI. Suba, Engativá y Barrios Unidos ya están en cuarentena estricta en Bogotá. ¿Cómo empieza la medida? Con más de 10.000 contagios, Suba es la segunda localidad de Bogotá con más casos positivos. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer durante cuarentena estricta? Joven en Bogotá que sufre de hipertensión fue despedido del trabajo. Hospitalizan al gobernador de Antioquia por COVID-19. Medellín empieza tercera cuarentena por 4 días.
Demandan a funeraria y a hospital en Barranquilla por equivocarse en entrega de cadáveres. Hospital de Cúcuta se queda sin camas para pacientes COVID. En Colegio de Florida Blanca, Santander, obligan a los estudiantes a asistir a clases presenciales. Inseguridad en Cartagena. Sicariatos y robos no descansan en la pandemia. Con Margarita Ortega. Seguimos en Noticentro 1 CMI, gracias por continuar con nosotros. Se cumplen las primeras 12 horas desde que inició la tercera fase de la cuarentena estricta en la capital de los colombianos. Suba, Engativá y Barrios Unidos estarán en confinamiento hasta el 14 de agosto. Suba es la localidad más grande de la capital y la segunda con más casos de COVID. Así amanecieron las calles de Suba. La localidad más grande de Bogotá, con 1.300.000 habitantes, entró en cuarentena estricta este viernes y por 14 días. Suprimir el virus implicaría que todo el mundo pudiera estar sin salir de su casa por lo menos 2 meses seguidos. Eso es inviable en nuestra sociedad. Lo que tenemos es que bajar la velocidad. Siempre va a haber casos, sí, pero que no todos los casos sean al tiempo. La entrada en vigencia de la medida fue evidente. Mientras ayer se veían así las zonas comerciales, así se ven hoy. Se redujo significativamente la cantidad de gente. No obstante, algunos aprovecharon el primer día de aislamiento para abastecerse y pagar cuentas pendientes. La alcaldesa Claudia López, en un recorrido por esta localidad, hizo un balance de las cuarentenas sectorizadas. Como se comporta el índice de movimiento en la ciudad, se comporta el índice de RT de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué han logrado las cuarentenas sectorizadas? Bajar más o menos 50% el nivel de movimiento y de interacción de gente que había en la ciudad. Suba es la segunda localidad con más contagios en Bogotá, con 10.348 casos. 4.600 personas se han recuperado y 301 han fallecido. El 45% de todas las personas que se han contagiado en nuestra ciudad ya están en etapa de recuperados. El alcalde local de Suba, Julián Moreno, dio positivo para coronavirus. Está aislado y asintomático. El noroccidente de Bogotá tiene más de 18.000 casos de contagio. Engativá es otra de las localidades que hoy empieza la cuarentena estricta. Natalia Dávila, ¿cómo se está llevando la cuarentena en esta zona de la ciudad? Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues aunque son pocos, hemos visto a algunos ciudadanos en las calles sin ninguna justificación y también hemos visto algunos establecimientos de comercio abiertos prestando el servicio sin poder tener que abrir sus puertas durante estos 14 días de restricción. El llamado de las autoridades es a cumplir con estas medidas, pues a corte de hoy la localidad de Engativá ya tiene más de 7.000 casos de personas contagiadas por COVID-19. Arranca la cuarentena estricta en 3 nuevas localidades de Bogotá. Suba, Engativá y Barrios Unidos se unen a las 5 localidades que iniciaron confinamiento desde el pasado 23 de julio. Desde 11 puestos de mando unificado, autoridades controlarán la circulación de ciudadanos y la apertura de establecimientos durante los días de restricción. En la localidad de Engativá serán 4 los dispuestos para el monitoreo. Hoy iniciamos el control de manera pedagógica, pero los siguientes días haremos la imposición de comparendos y aquellos establecimientos que no cumplan con las excepciones tendrán un cierre preventivo que puede ir entre 3 y 10 días. Hicimos recorrido por algunos barrios de esta localidad, pero hay quienes se resisten a cumplir la medida. ¿Hoy empieza? Sí. No tenía ni idea. ¿No sabía que había cuarentena estricta? No ando pendiente, ando en mi casa, ando con mi mamá, no andamos muy pendientes de las noticias tampoco. Porque vengo a acompañar a mi nieto aquí al cajero. En la Cámara de Comercio tenemos todos los permisos porque nosotros estamos vendiendo que si son geles antibacteriales y esas cositas. Durante los 14 días de restricción, en Engativá se espera realizar 150 pruebas de COVID-19. Aspiramos en los próximos días seguir entregando mercados, ayudas humanitarias a nuestros habitantes para que se resguarden en sus viviendas. Recuerde que en estas zonas deberá permanecer cerrado el comercio, excepto los supermercados y farmacias, y solo podrá salir para abastecerse o si hace parte de alguna actividad esencial. Y en otras noticias conocimos el drama de millones de bogotanos que sufren de patologías críticas en medio de la pandemia. Hablamos con un joven de 20 años que es hipertenso y que perdió su trabajo por no poder teletrabajar.
Un verdadero drama viven algunos pacientes con comorbilidades que deben permanecer en casa por la pandemia. Además de ser la población con mayor riesgo de contagio, hay incluso algunos que han perdido su trabajo por esta situación. Como el caso de Juan David Riaño, un joven de 20 años que sufre de hipertensión renovascular y por su condición tuvo que dejar su empleo, pues la empresa no le permitió teletrabajar. Se está tratando de priorizar todo el proceso de la cirugía, porque dentro de poco me quedo sin seguro médico. Todo este proceso laboral me está afectando, porque pues claro está que no puedo ocurrir a buscar trabajo. Juan David vive con su abuela y un hermano menor que fue diagnosticado con hidrocefalia. Él era el único sustento de la familia, pero denuncia que incluso la EPS a la que está afiliado no le ayudó con una incapacidad para trabajar desde casa. La EPS nunca me emitió una incapacidad desde el día 3 de julio del presente año, que me enviaron a aislamiento por presentar síntomas de COVID-19. Como Juan David, hay 779.559 personas más en Bogotá que sufren de hipertensión y que hoy luchan porque su salud no se agrave en medio de la pandemia. La EPS respondió que agilizará el proceso para la operación de Juan David. Y aunque se conocen este tipo de fuertes historias, las cifras son claras, y es que el 64% de los ciudadanos que llegan a unidades de cuidado intensivo en medio de esta pandemia por COVID-19 pues son personas que sufren de hipertensión, de obesidad y también de diabetes. Por eso el llamado de las autoridades es a que este tipo de población se quede resguardada en sus viviendas. Es por el momento la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, buena tarde. Y vamos a otro punto en el noroccidente de la capital. Stig Luengas está en Barrios Unidos. Stig, ¿cómo se está cumpliendo la restricción en esta localidad? Hola Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Pues los cerca de 274.000 habitantes que conforman la localidad de Barrios Unidos le han cumplido a la cuarentena estricta que completa 12 horas. Sin embargo, a esta hora se confirman que se han impuesto 45 comparendos por indisciplina y 2 establecimientos han sido cerrados. La localidad de Barrios Unidos es una de las 3 que inició una nueva cuarentena estricta en Bogotá desde hoy para prevenir la propagación del coronavirus. Ha sido un balance positivo durante todo el día. Afortunadamente todos los habitantes han acatado las medidas de bioseguridad, quedarnos en casa. El objetivo es lograr disminuir esa velocidad de contagio que viene sucediendo en nuestra localidad. Los cerca de 274.000 habitantes que conforman la localidad han cumplido la medida. Algunos han salido a las calles a hacerse la prueba del COVID como medida de protección. Yo estoy esperando para la toma de la muestra de la alcaldía. Soy un paciente con predisposición. Me parece excelente. Me encuentro aquí porque voy a pasar a tomarme la muestra del COVID y me parece muy buena la iniciativa. El comportamiento de los ciudadanos ha sido bueno, llegó la cultura ciudadana a la localidad, habrá tal cual persona indisciplinada, pero ahí estamos, el alcalde local está muy pendiente también de esto. La Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá hizo un llamado a todos los habitantes de las localidades con medida de aislamiento para que cumplan con las restricciones. Recordándole a la ciudadanía el uso de ese tapabocas que es tan importante para evitar que la pandemia se amplíe. Hasta el momento en la localidad de Barrios Unidos se han contagiado de coronavirus 1.487 personas y han muerto 67. Las autoridades también han hecho un llamado a algunos barrios, son 98 en esta localidad, en especial al 7 de agosto, para que los habitantes de este barrio cumplan con la medida de cuarentena. Me quiero despedir con este panorama que se presenta, donde las autoridades han desplegado un operativo, tanto el Ejército como la Policía de Tránsito, como la Policía Metropolitana de Bogotá, para que las personas no saquen sus vehículos ni tampoco estén por las calles. Es por ahora la información. Desde Barrios Unidos informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Y mientras que esto sucede en Bogotá, en Barranquilla, la Secretaría de Salud confirmó un pliego de cargos contra una funeraria y un hospital por mala disposición de cadáveres en el pico alto de la pandemia entre mayo y junio. Los implicados deben responder en 15 días. Jorge Castro nos cuenta. Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes. La decisión se adoptó en las últimas horas por parte de la Secretaría de Salud de Barranquilla contra la funeraria Jardines de la Eternidad y la clínica El Prado por errores en los que incurrieron en la entrega de cadáveres en el pasado mes de junio.
La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, formuló pliego de cargos contra la Clínica El Prado y la Funeraria Jardines de la Eternidad por el incumplimiento en el protocolo de manejo y disposición de cadáveres. Las dos entidades ya fueron notificadas jurídicamente de esta decisión y deben responder ante los presuntos errores humanos e incumplimientos de las orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19 establecidos por el Ministerio de Salud. Efectivamente, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Salud Distrital, ha emitido los pliegos de cargos contra Clínica del Prado y Funeraria Jardines de la Eternidad en relación a los presuntos incumplimientos al protocolo de manejo y disposición de cadáveres. El no cumplimiento de las normas y la violación de las mismas darían lugar a responsabilidades en el caso de encontrarse irregularidades en el embalaje, aislamiento y trato digno de los fallecidos. Mientras se desarrollan estas investigaciones, dos familias barranquilleras están a la espera de la entrega de los cuerpos de sus familiares fallecidos y que fueron enterrados con otras identidades en el cementerio Jardines de la Eternidad. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, feliz tarde. Quédense con nosotros, vamos a un corte a comerciales y ya regresamos con más noticias en Noticentro 1 CMI. UCI de Cúcuta con el 100% de las camas ocupadas. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien es portador de COVID-19, fue hospitalizado en las últimas horas por dificultades respiratorias. La invitación a los antioqueños en este momento crítico de la pandemia es a que nos cuidemos más. Estas fueron las palabras del gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, durante el anuncio de alerta roja por COVID en el departamento. Horas después, a través de un comunicado, la gobernación informó que fue hospitalizado debido a dificultades respiratorias. El gobernador Suárez Vélez permanece consciente y en buen estado. En la jornada de hoy será sometido a varios exámenes y una vez su condición sea óptima, será dado de alta. Vienen días muy difíciles, muy complejos, y sin duda viene un reto enorme para el departamento de Antioquia en este nuevo ciclo de la pandemia. La agenda del gobernador encargado de Antioquia se cumplía desde su casa en aislamiento. Se espera que en las próximas horas, después de los chequeos, sea dado de alta. Justamente en la capital de Antioquia se cumple la tercera cuarentena estricta decretada para contrarrestar la cifra de contagios por COVID-19. De nuevo, Medellín quedó confinada con la tercera cuarentena estricta. El comercio cerró desde ayer y solo se permiten domicilios. Son muy pocas las personas en las calles con casos de fuerza mayor. ¿A qué salió hoy? Hacer una emergencia. ¿Una emergencia? ¿Una emergencia de qué? Una autorización en Cosalud. A trabajar, porque nosotros como entidad de aseo en la ciudad somos el segundo frente contra el COVID-19 en estos momentos y por lo tanto vinimos hoy como todos los días a prestar nuestro servicio. Porque nosotros somos caminantes y vamos hacia Venezuela, nosotros somos venezolanos, entonces vamos hacia Venezuela. Estamos caminando para poder lograr llegar a Cúcuta. Como no tenemos casa donde vivir o un sitio donde estabilizar, guardarnos en la cuarentena, en el toque de queda, no tenemos que a juro caminar. Las autoridades fueron enfáticas en que la restricción es obligatoria para todos, solo con excepciones para el sector de la salud, aseo, funerarios, domicilios, entre otros. Este estado de cuidado total nos invita a que nos quedemos en nuestras casas y no salgamos si no es estrictamente necesario. La cuarentena estricta se extenderá hasta la medianoche del domingo 2 de agosto. Además, rige la medida de ley seca para Medellín y el área metropolitana. En un colegio en Floridablanca, Santander, están obligando a los estudiantes a asistir a clases presenciales, una medida que viola las restricciones impuestas durante la pandemia. Ana Mercedes Ariza con más detalles de esta historia. Hola Margarita, televidentes, cordial saludo. Pues este hecho ocurre aquí en Floridablanca, Santander, un municipio caracterizado por el toque de queda para menores de edad. Es un colegio privado que sin avisar a las autoridades en época de pandemia ha continuado con sus clases presenciales. En su denuncia, a través de esta carta a la Secretaría de Educación, los preocupados padres de familia afirmaban que en este colegio sus alumnos siguen asistiendo a clases presenciales. Me parece absurdo, además es un colegio privado, es donde más cuidado deben tener los padres. Como todo, como todos son niños y los tenemos que cuidar y proteger en la casa. No sé con qué parámetros lo hacen realmente.
Muy temprano y en las propias puertas del plantel educativo confirmamos la denuncia. Buscamos la explicación de la rectora del plantel, pero la funcionaria así reaccionó. Este colegio es privado. Las leyes del gobierno son generales. No, señora. Las leyes no aplican para lo privado. Sí, aplican para ambos lados, señora, pero colegios privados tenemos una autonomía, señora. Si no conoce la ley usted de educación y no conoce la autonomía que tenemos los colegios, entonces, ¿por qué te atreves a hacer esto que estás haciendo? Pero finalmente terminó aceptando que... No le voy a contestar nada porque esto es la vida privada de mis estudiantes. Y señora, usted también tiene que aprender que usted tiene una familia y que tiene una privacidad que los rectores de los colegios tenemos que respetar. Las circunstancias de cada estudiante, yo no tengo aquí todo el colegio en mi colegio, tengo algunos estudiantes. También buscamos la respuesta de la alcaldía municipal a este grave hecho. Me parece grave, sí señora, porque estamos violando, ese colegio está violando todos los protocolos y está violando todos los lineamientos del ministerio y de la parte de salud. Según reporte de la Secretaría Departamental, ningún colegio de Santander tiene permisos ni solicitudes para asistir a clases presenciales, menos en Florida Blanca, que registra una de las tasas más altas de COVID en el área metropolitana. A esta hora las autoridades visitan el plantel y estamos atentos a conocer las sanciones tanto para la institución como para los padres que han permitido que sus hijos sigan yendo a clases. Desde Florida Blanca, Santander, para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Gracias, Ana Mercedes. Entre tanto, el COVID-19 se disparó en los últimos días en norte de Santander, de tal manera que hoy la situación hospitalaria en Cúcuta es crítica. Las camas UCI están copadas en un 100%. Por eso vamos a Cúcuta con Carlos Salazar para saber cuál es el panorama en esta región del país. Carlos. ¿Qué tal, televidentes en todo el país? El panorama hoy con el tema del COVID-19 en la ciudad de Cúcuta es crítico y en todo el departamento ya no hay una sola cama UCI para atender a los enfermos con esta pandemia. Hace unos 20 días no había una sola persona en las UCI del hospital y de las clínicas de la ciudad de Cúcuta y del departamento. Ya van 100 muertos. Esto se disparó en menos de 20 días. Se pasó de 100 personas contagiadas a más de 2.000 que hay en el día de hoy. Por eso las autoridades y sobre todo la comunidad hace un llamado al gobierno nacional para que atienda la situación crítica que hoy se vive en la ciudad de Cúcuta y norte de Santander. Hace menos de 20 días no había pacientes por COVID-19 en las UCI en los centros de salud de Cúcuta y el departamento. Los contagiados no pasaban de 30 y todos asintomáticos en casa, pero hoy van 2.141, 181 hospitalizados y van más de 100 fallecidos. En este momento colapso total en la red hospitalaria, las camas UCI a full, las funerarias no dan abasto para seguir enterrando a las víctimas de esta pandemia. Los pacientes de COVID llegan ahora al hospital Erasmo Meós y deben esperar en carpas para ser atendidos. Realmente estamos en alerta roja, la gente no está encontrando una cama para ser atendidos, están esperando bajo carpas que otros pacientes o les den de alta o fallezcan para poder recibir la atención o los que requieren un ventilador. Los familiares de los pacientes no saben qué hacer ante esta situación. Ahí no sabemos qué piense hacer el director, de pronto una alerta roja porque esto ya está muy lleno. En el departamento de norte de Santander, de los 40 municipios, hace un mes había 25 sin COVID. Hoy solo están libres de la pandemia 10 poblaciones. También se ha reportado que prácticamente las funerarias y los cementerios están ya colapsando en esta ciudad, especialmente el cementerio público, que es el cementerio central. La información desde Cúcuta para Noticentro 1 CMI, Carlos Salazar. Carlos, gracias. Y los homicidios en Cartagena han aumentado en un 5% este año. En su mayoría estos asesinatos están asociados a riñas y sicariato. Tatiana, buenas tardes. ¿Qué responden las autoridades? Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Así es, señalan las autoridades que es debido al confinamiento en casa y asimismo los enfrentamientos entre las bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Estos homicidios se están presentando principalmente en el suroriente de la ciudad. Son 120 los homicidios que se han presentado en la capital de Bolívar durante este año, representados principalmente en 3 modalidades. Riñas ocurridas en diferentes sectores de la ciudad de Cartagena y sus corregimientos. En segundo lugar, asociados a sicariato por retaliaciones entre estructuras de narcotráfico local. Y en tercer lugar, por violencia intrafamiliar y hechos pasionales.
La mayoría de estos asesinatos se cometen en el suroriente de la ciudad. En barrios como Los Alpes, donde ocurrió recientemente un homicidio, pero mayoritariamente las riñas, que ha sido como el factor determinante en las muertes, se producen en sectores como El Pozón, Nelson Mandela y los cerros de Albornoz. Entre tanto, fueron capturados los 2 presuntos responsables del homicidio del joven registrador auxiliar de Cartagena, Andrés Díaz Barrios, a quien le dispararon en el barrio Los Alpes el pasado 16 de julio. Según las investigaciones, estas personas hicieron pasar un sicariato como hurto. Entre tanto, las autoridades han manifestado que ya se tiene creado un plan de controles en las distintas zonas donde se están presentando mayormente estos homicidios. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, buena tarde. Vamos a una pausa en Noticentro 1 CMI. Ya regresamos con más. Extienden toque de queda en Cali. Hoy termina el toque de queda en Cali. A esta hora se define si la medida se extiende o no. Sebastián, buenas tardes. Ya hay una decisión de la alcaldía. Margarita, televidentes, sí, ya hay una decisión. El toque de queda se mantiene este fin de semana desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. El resto de días se acogerá a lo decretado por la gobernación, es decir, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana hasta finales de agosto. En Cali se mantiene el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes, pero los fines de semana la norma regirá una hora antes y 3 comunas permanecerán en alerta roja. Seguiremos con la ley seca y continuaremos con la ley seca durante todo este puente a partir de las 9 de la noche, del día viernes, sábado, domingo hasta las 5 de la mañana del lunes. Y seguiremos con el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. En otros 40 municipios del departamento también habrá toque de queda. Y mientras las autoridades mantienen las normas restrictivas, el sector de establecimientos gastronómicos y nocturnos claman por una apertura. A partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del 1 de agosto al 31 de agosto. El pico y cédula en Cali se mantiene, es decir, los días pares le corresponderá el turno para las personas con dígito impar y viceversa. Actualmente en Cali ya no son 6, sino 3 las comunas que permanecen en alerta roja. Hay que recalcar que el alcalde también ha dicho que es una cuarentena voluntaria para que realicemos ese tipo de actividad durante todo este fin de semana, porque lo más importante es cuidarnos. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI, feliz tarde. Feliz tarde, Sebastián. Hablemos de cifras. Colombia reportó 9.965 nuevos contagios con coronavirus. También se registraron 356 fallecimientos. En Colombia nuevamente se confirma una de las cifras más altas de contagiados de coronavirus en medio de la pandemia. 9.965 personas dieron positivo al test del COVID. En promedio, cada minuto se contagiaron 7 personas. Los casos se presentaron en su mayoría en Bogotá, Antioquia y en el Valle. Desde el 6 de marzo hasta la fecha se han infectado 286.020 personas, cifra que ubica a Colombia como el país número 12 en el mundo por cifra de contagiados. El país se acerca a países como España y Chile. Por COVID-19 perdieron la vida en 24 horas 356 personas, decesos que se presentaron en su mayoría en Bogotá, Antioquia y en Córdoba. La cifra total en el país se acerca a las 10.000 muertes por coronavirus. La cifra de nuevos recuperados es de 2.918 para un total de 148.695 en el país. Así llegamos al final de esta edición de Noticias. Continúen ustedes con la señora Facilet y sus hijas y recuerden que tenemos una cita a las 9:30 de la noche en la emisión central de Noticentro 1 CMI. Hasta entonces.